El siglo XX trajo consigo cambios generales para el mundo entero, que moldearon la forma en la que todo se movía. Surgieron potencias como la Unión Soviética y los Estados Unidos, que aunque ya existía el coñísimo su madre, consolidaría su poder. Y conflictos políticos que perdurarán algunos hasta el día de hoy. En su momento, a principios del siglo pasado, Rusia atravesó uno de los eventos históricos más icónicos de su historia, y el mundo vería con horror cómo la suerte de la humanidad se jugaba a costa de la vida de cientos de miles. Dos guerras se librarían en Rusia, una en las fangosas trincheras contra Alemania y otra en los dorados palacios contra un misterioso monje. Y en 1917, ambas estaban a punto de perderse. Esta es la historia de Grigori Rasputin, el monje del diablo, y la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos sean todos al podcast de John Doe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos sean todos a Café con Cianuro, una crítica adictiva y venenosa de la sociedad, la cultura pop y el lado oscuro del ser humano, donde mi compañero Emilio y yo le contaremos una historia trágica, conmovedora o simplemente tan increíble y tan real que es capaz de superar a la ficción. Bueno, Me encanta la intro. como habrán visto, el episodio de hoy quería, para los que no lo saben, yo estudio ciencias políticas, por lo tanto el tema político me gusta mucho. No me gusta ejercer la política, ni pienso ejercerla, pero me gusta la historia. Sí. Entonces, tipo, y justamente voy a emitir un ciclo de episodios Ok. que son más a la historia de algunas cuestiones políticas que han sucedido. Y bueno, hay bastantes historias divertidas, como por ejemplo la de hoy, donde vamos a hablar de Grigori Rasputin, que para algunos los que lo conocen, que si yo te digo Rasputin, ¿en qué tú La piensas? música. No la música. Pero no conozco nada de la historia de No Rasputin. sabes del, no tú Más, nunca, más que un tipo que es puto y se raspó. no, no va por ahí. Tampoco tiene nada que ver con la película de Disney, de Anastasia, donde sale Rasputin es un monje que sabe hacer magia. Ojalá. Lo que puede hacer es magia mediante la brujería, pero Bueno, este tipo sí tenía como una... tenía aura. Yo digo que Rasputin tenía aura, pero bueno, eso lo decidirán ustedes luego de que es posible que él escuchen el fuera episodio. sido director de la escuela de Hogwarts, donde venía No, de Howard no, de la de que quedan por Rumania. esa. Rumania. Donde venían los bárbaros. Esa, Los tipos ese estos. mismo. Entonces, bueno, también es un episodio que probablemente sea un poco más largo que los demás porque sí tiene bastante tela. Y va a tener dos partes, aviso de antemano, va a tener dos partes porque, ajá. Entonces, Va a tener bastante lore entonces. sí, va a tener lore. Bueno, Sí, porque acuérdate que estoy contando, aquí voy a contar la historia veremos el nacimiento de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. no sabes la cantidad de veces que me han enseñado sobre la Unión Soviética en la universidad. Como... Saiho. Bueno, empiezo. Grigori Rasputin nació en Prokhorovskoye, en una inmensa llanura de Siberia, el 9 de enero o el 21 de enero de 1869, según a quien le pregunte. ¿Okay? Increíble. Hijo de un campesino relativamente acomodado llamado Yefim Yakovlevich Rasputin y su esposa Ana. Ambos eran de familias ortodoxas, aparentemente habría sido nombrado así debido a la fiesta de Gregorio de Niza que se celebraba el 10 de enero. Por eso es que la gente dice que tuvo que haber nacido entre esos días, porque no, en el pueblo donde él estaba, recordemos que todo lo que era la zona europea de Rusia, Siberia, y esa zona era como muy, muy pobre. Entonces mucho menos iban a tener tiempo para registrar gente nacida por esos lados. Eso le sabe mierda. Gregory era el quinto de 9 hijos y creció en una familia que como muchas otras tenía más carencias que alegría, en un pueblo donde prácticamente el 95% de la población era analfabeta. Cabe destacar que estas tierras eran además lugares que necesitaban ser habitados para poder sacarles provecho comercial, pero al ser lugares tan alejados e inhóspitos, los zares consideraron que lo mejor era enviar allí a delincuentes, vándalos, gente loca, gente pobre y que todos vivieran allí porque Ajá. los ponían a trabajar y les sacaban doble provecho. Se sacaban a esta gente de las ciudades
Y y los al ponen a mismo chambear. tiempo y los ponían a chambear en otro sitio. Qué arrecho, ¿no? Como el instinto humano no sabes leer ni escribir, pero sí sabes singar y tener 9 muchachos, ¿no? Obvio. Qué arrecho. Sea, pero eran otros tiempos, Claro, ya eso no en la se época ve. moderna no cambia nada. Todo es igual. Sea como fuese, Rasputín fue el único sobreviviente junto con su hermana Feodosia, y fueron los únicos sobrevivientes a las constantes hambrunas y penurias que se vivían en aquel entonces. De hecho, fue cerca de la fecha de la muerte de su hermano Miguel que Rasputín cayó en cama con una fiebre tan fuerte que parecía que iban a matarle, y sin embargo, una noche en medio de la fiebre, Rasputín se levantaría de la mano exclamando frases sin sentido y volviendo a caer inconsciente. Es decir, tuvo allí como una especie de De epifanía, conexión, sí, 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 epifanía. sí, el tipo ahí. Literal. No, la traducción en español fue de lo que dicen que le estaba gritando cuando se levantó fue: Sí, lo siento, sí. Y se acostó a dormir. ¿Estás seguro que estaba enfermo o no estaba drogado? No sé, era adolescente, probablemente era otra cosa lo que estaba sucediendo en ese momento y ajá. Ok. Capaz descubrió para que no solo sirve para mear, tal vez. Exacto. Luego de eso, se dice que Rasputín comenzaría a presentar síntomas de poderes, divinos o malignos, ya que la tradición generalmente explicaba que dichos poderes solo podían atribuirse a un demonio o a un santo, al menos en Rusia. Pues. Ese tipo de Ah, cosas son o del demonio o son de Dios, en me punto medio. entero que en Rusia saben de santería. Sí, sí, no, bueno, no de santería como tal, ellos en realidad son muy creyentes de la religión, sobre todo la católica. Entonces, Ok. y Rasputín parecía tener cualidades de ambos. Sus extremidades se contorsionaban o se movían de forma extraña. Solía tener episodios de tics nerviosos y se empezaba a correr la voz en el pueblo de que este había sido visitado por la Virgen Madre de Dios e incluso de que era capaz de curar a los enfermos. Para su adolescencia, Rasputín era bien conocido por todos en el pueblo, aunque no precisamente por buenas conductas. Era alto, flaco, desgarbado y tenía la reputación de vándalo. Solía, le ponían la canción esta, la de Juanito Alimaña, sin mucha maña. Pero la versión rusa, tenemos que poner la Eso, versión la rusa. versión rusa. Si alguien tiene la versión rusa de Juanito Alimaña, por favor póngala aquí. Solía robar caballos o cosas en propiedades y sobre todo era alcohólico desde joven. Tanto que cuando su padre lo enviaba con el caballo a buscar algún mandado, Rasputín volvía sin caballo y sin mandado, pero borracho hasta las metras. Fútbolka. Full bot, obvio. O sea, era ruso. Y de hecho, hay que mencionar que dadas las condiciones de vida, sobre todo en la Rusia de aquel tiempo, era un requisito prácticamente para los campesinos estar bajo efecto del alcohol, siempre y cuando no descuidaras mucho tu vida. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo Rasputín con su vida. Según él, porque en aquella época sentía que su vida no tenía sentido y no encontraba un camino. ¿Con qué edad? Tenía como 16. No jodas. Bueno, es que a los 16 ya tenía que estar casado con un muchacho, pues entonces tipo, Coño, sí es verdad que lo tuvieron a los 12, ¿no? a los 12 probablemente. A los 12 nació el hermano mayor, sí es verdad. El menor, perdón. Sí, es que eran 9 hijos, supongamos, supongamos que te casas a los 20. Tendrías que tener, para tú tener 9 hijos, Tienes que mínimo tener 30. tenías que tener 30 y un carajito por año. Vergación. Eso es como que, mira, ya se me curó, ya se me quitó todo. El otro. Sí, también está la cuestión de que antes pasaba eso de que la gente tenía muchos hijos porque era la cuestión que te garantizaba que uno de esos tenía que salir para adelante. Uno de Ajá. esos tenía también que se te morían muchos hijos y quién te iba a ayudar con la cuestión de las tierras, quién te iba a ayudar a todo el trabajo de lo que era el campesinado. Por eso era que tenían tantos hijos. Y por eso era que tener una hija era tan mal visto, porque coño, tú tenías una hija y o sea, no va a poder levantarte un saco de papa en el hombro, ¿no? Iba a decir algo, pero no, continúa. Ese era el peo. La cambias por una vaca y listo. Un suceso que se llega a mencionar en algunas versiones de su historia es que en un momento Rasputín se enfrentó a un hombre durante una riña, y para mala suerte de Rasputín, el hombre le dio una pela que al parecer lo cambiaría totalmente. Dicen que hubo un antes y un después de Rasputín de ese evento. El 2 de febrero de 1887 conoce a Praskovia Fyodorovna Dubrovina, ¿Por ese nombre? a la cual abandonó años después, en 1892, para unirse a un grupo de monjes que solían ir desaliñados, con las barbas largas y las ropas sucias,
los cuales alegaban ser parte de un grupo de místicos iluminados que perseguían a un fin mayor, y se unió a ellos en un monasterio. Se cree que se unió unos peregrinos debido a que el papá era muy buena gente y él en su casa le permitía a todo el mundo quedarse, Ok. sobre todo gente que venía de muy lejos y venían pasando, y la creencia dice de que tal vez su papá le dio albergue a estos peregrinos en su casa, y cuando Rasputín los vio, Ujú. quedó tan maravillado de ellos que dijo como que, coño, yo quiero ser así, quiero ser como esos tipos que van sucios y Pero sin vida por la vida. sin dientes, desaliñado Ajá, y masticando y chimón. masticando chimo y jugando hacia Harry Potter. Dale, Entonces, esto sí es vida. obvio. Y en el momento conocería a alguien mucho más importante para su vida, un hombre que apodarían hermano Macario, el cual lo llevó a renunciar a la bebida, el tabaco y la carne. Cuando Rasputín, sí, a ¿Lo la hizo vegano? carne, No. no, no, a la carne en el sentido del cuerpo, pues, a los placeres del cuerpo. Ah, igual, los dos es lo mismo, ¿no? No, No no, o sea, sabes. me refiero a los pecados lujuriosos. Yo me refería a que lo volvió marico, pero Lujuria. bueno. No, Ser vegano es igual a ser no, marico. de hecho, en este episodio o tal vez en el otro también aprenderemos de que Rasputín era cualquier cosa menos homosexual, y de hecho uno de los rumores más sobre él son sobre su miembro. Eso lo voy a tocar. Lo voy a tocar. Este hombre estuvo preso, este hombre estuvo... Nunca mejor dicho. Eso lo vamos a tocar más adelante. Te Ah, tocarás tú, pegando. cuando Rasputín volvió a su casa, sabía leer y escribir y se había convertido en creyente y ferviente converso. Wow. Se mencionan varios sucesos relacionados con miembros de la religión y peregrinos que iban moldeando la forma de Rasputín de vivir la fe, como una conversación con un estudiante seminarista que más tarde sería rector del seminario de teología de Tomsk, sus 2 viajes al monasterio de las cuevas de Kiev, o su visión de la Virgen de Nuestra Señora de Kazán, porque dicen que él tuvo como visiones y cuestiones así. Ujú. Es decir, varias experiencias que se dice que fueron lo que moldearon su creencia. Rasputín había quedado profundamente necesitado de palabras de aliento, de esos pensamientos tan sublimes y fascinantes que aquellos hombres de religión sabían. Y sabiendo que el cura del pueblo no iba a atenderlo, decidió buscar por su cuenta. Así recorrió pueblos, tierras, ríos, todo a pie y con la fuerza de su espíritu para convertirse en un verdadero peregrino. Cuando se enfrentaba a alguien extraño, no temía, pues Dios estaba con él. Y cuando lo llamaban loco o desconfiaban de que hubiese abandonado, Rasputín clava su mirada fría y penetrante sobre ellos, y algo en su mirada daba la sensación de que aquel hombre realmente era un místico. Cabe destacar que esa era una de las cuestiones que más mencionaban de Rasputín. Generalmente la gente, y esto es algo que se menciona cuando tú estudias cuestiones Psicología y cosas de así, ¿no? psicología y expresión oral, de que cuando no es lo mismo que tú estés hablando con una persona y no lo mires a la cara ni a los ojos, sino que siempre estés como desviando la mirada. Ujú. Y otra cosa, que eso lo he notado en personas que tienen como esta capacidad de quedársele viendo los ojos a las personas, Persuadir a la gente, sí. de que o persuaden o de que captan tu atención de alguna forma. Y Rasputín tenía eso. El carajo tenía, aparte de que tenía unos ojos azules que eran como impresionantes, el carajo cada vez que te hablaba así. Mierda. Crees en la palabra de Dios que yo te mencione, y entonces tú te quedas como que, mierda, loco. Entonces, ¿Y si fuera virolo? Pennywise, Coño, se tiene una mirada divina. una mirada divina. Porque al fin y al cabo, si son 2 personas, los veía los dos al mismo tiempo. Sí, Ya te veía los ojos. claro. Hasta yo me diría, arga, no, este tipo es un arrecho. Es 1800 y algo. O sea, 1900, no o sea, estamos ahorita, bueno, sí, estamos en 1800 para estamos este empezando el punto. siglo XIX, ¿no? Siglo Ya XX. íbamos a empezar el siglo XX. Ok. Mientras tanto, Europa disfrutaba de ser el mayor exponente de crecimiento social y económico del mundo, una Sí. potencia en todo sentido. Claro. No, en realidad sí. ¿Sí? Para ese punto Europa era como que Europa es como, Ah, no, perdón, malentendí la situación. no, sí, Europa era el primer mundo, Mm. que tenían sus cuestiones, por supuesto, pero lo comparabas con, qué sé yo, con Honduras en ese momento, y bueno, Ahí se vendía puro cambur. entonces, Y todavía. pues la mayor parte de la producción provenía de Alemania, Francia y Reino Unido, junto con Estados Unidos al otro lado del mundo.
El resto del mundo y de Europa eran más bien productores pequeños, mínimos, y en este panorama se había creado la Liga de los Tres Emperadores, una alianza entre el zar Alejandro II de Rusia, el Kaiser Guillermo I de Alemania y Francisco José de Austria. Ellos se oponían a la forma de gobiernos liberales en el resto de Occidente y perder sus imperios. Los tres países consideraban apoyarse mutuamente militar y económicamente frente a cualquier peligro liberal. Y acordaban también considerar al socialismo y, aún más importante, al republicanismo como las mayores amenazas a sus respectivos regímenes. Qué arrecho, ¿no? Esta alianza era además obra de Otto von Bismarck, un estadista alemán que se podría decir era la mente maestra detrás de la unificación alemana y cuyo apodo era el Canciller de Hierro, debido a su determinación a la hora de llevar la supremacía del imperio alemán. Por cierto, no traje el libro, pero para hacer toda la investigación de este capítulo utilicé un libro que se llama Young People of War History of the Great War, una vaina así. Está en inglés, no he conseguido una versión en español. Yo la conseguí en físico porque una señora estaba botando libros así. Ajá. Y entre los libros estaba ese, y yo dije, verga, dame este. Y cuando veo, es un libro escrito por un historiador de esa época que sacó ese libro como 2, 4 años después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Es decir, son vainas estudiadas por una persona que vivió los hechos y en ese momento. Ok. En tiempo real, que me parece mucho, mucho más interesante. Y de ahí fue que saqué esta información. Entonces, ajá. El plan de Bismarck era además, con estas alianzas, aislar a Francia y protegerse en caso de que estos países quisieran una revancha por los sucesos ocurridos previamente en la guerra franco-prusiana. Hubo una guerra. El punto es que antes de que todos estos países vivieran en armonía, todos tenían puya. Porque Rusia había peleado contra los japoneses y había quedado picada contra los alemanes, Francia había quedado picada también. Inglaterra de momento todavía no se había metido con nadie, pero ajá. Entonces, todo el mundo tenía como un motivo para ajá, pero principalmente lo que era el imperio austrohúngaro y Alemania tenían como muchos motivos para caerse a tiro. Para caerse a tiro, exacto. Aparte de que ellos habían pasado mucho tiempo, mientras otros se diversificaban económicamente, ellos trataban de diversificarse, pero darle más prioridad militar. Y ellos dijeron, nada, cuando llegue el momento aquí... corre la sangre. Exacto. Vamos a matar. Entonces, bueno. Pero es que está listo, primeramente. Obvio. Mientras tanto, Rasputín se juntaba con distintas personas, recibía gente en el sótano de su casa y, según historiadores, se habría unido a los Klisti, o los flageladores, en español. Flageladores. Bueno, lo que se conoce por flagelación es básicamente un tipo de castigo. El clásico del carajo que está frente a una cruz dándose latigazos en la espalda de la forma más homosexual. Ese es un flagelador. Y este grupo se supone que eran los flageladores. Bueno, sí. Ay. Una secta que al parecer buscaba purificar el cuerpo del pecado mediante el pecado carnal. Para ellos, el pecar colectivo era la única forma de alcanzar la santidad, ya que si tú pecas, te sientes arrepentido. Y si te arrepentes, Dios te perdona, por ende, te salvaba. Me imagino al tipo, vas a agrupar en mi casa. ¿Ah? Vas a agrupar en mi Una casa. vaina así, literal, se reduce. Vamos a quemar todos los pecados. Vas a agrupar en mi casa. Tuvimos un problema porque empezó a llover muy fuerte y tuvimos que desalojar el sitio. Pero ya volvimos, ya dejó de llover fuerte. También estaban los castrados, pero por un dato que sabremos más adelante, como les mencioné, digamos que Rasputín no pertenecía a ese grupo. Ok. La cuestión es que Rusia estaba muy dominada por las creencias de brujos, espiritistas y religiones paganas que eran contrarias a las ortodoxas y comunes, tales como eran las sectas que Rasputín frecuentaba. Y estos monjes y chamanes de dichas sectas habían ganado tanto renombre que se movían en las esferas más altas de la sociedad. Era cuestión de tiempo para que los rumores de un monje poderoso e iluminado que veía gente en un sótano de algún pueblito de Siberia llegasen a oídos de gente poderosa e influenciable. A sus 34 años, Rasputín finalmente llegó a Petersburgo, vestido con botas demasiado grandes, ropa vieja, oliendo a perro muerto, con el cabello negro, largo y grasiento, y básicamente como Severus Snape. Se alojó en un monasterio y llamó mucho la atención, porque pese a todo, Rasputín parecía tener una claridad de mente impresionante,
y además de ello, una capacidad de intelecto única, junto con una mirada penetrante y cautivadora. Solía mirar a todos directamente a los ojos mientras les contaba cosas que solamente él parecía conocer. En ocasiones, incluso parecía poder predecir el futuro, aunque otros apuntan a que era Rasputín extremadamente astuto escuchando rumores, de modo que cuando decía algo, simplemente está diciendo algo que ya se sabía o que solamente algunos pocos habían escuchado. Esto lo dicen porque, por ejemplo, hubo un acontecimiento en el cual iba a zarpar un barco que iba a zarpar por primera vez y él había, al parecer, había escuchado a los capitanes del barco hablando, diciendo, ese barco está mal construido, esa vaina se puede caer. ¿Qué pasa? Cuando él ve que está en una cuestión, él llega y dice, él se queda mirando y dice, ese barco va a caer, se va a hundir. Cuando el barco se hunde, precisamente por lo que ya había escuchado que podía pasar, Ajá. la gente, ¡belga! Mierda, ese tipo es Mierda, arrecho, loco. marico. Básicamente se robó el crédito de las personas. Sí, No, pero él es brujo. el escudo, Además, claro, una cosa. el arquitecto de sueño. ¿Quién escribió esa parte del guión donde estabas describiendo todo lo de...? Todo este guión lo escribí yo, gracias. No, porque no sé por qué me dio la impresión de que cuando estabas leyendo tiene una mirada penetrante, unos ojos así, bello, hermoso. Yo sentí que te estabas manoseando mientras estabas escribiendo eso, ¿o qué? O la persona que escribió eso mínimo que- lo tenía de... Es que traté de imaginármelo cómo me hubiese sentido yo si lo hubiese tenido al frente. Y a todo esto se nos une la señora Alejandra Feodorovna, la zarina, quien tenía actitudes poco comunes para una mujer de fe, y más para ella. Frecuentaba espiritistas y a toda clase de cosas raras, claramente en busca de respuestas que le ayudasen a saciar su curiosidad por el misticismo. Y era esto mismo lo que la llevaría inevitablemente a conocer un día a Rasputín. Rasputín, por medio de conexiones y su creciente fama, conoció a Olga Loktina, quien padecía de neurastenia, lo cual según los médicos no tenía cura. Pero Rasputín, con sus artes mágicas, llegó a sanarla. Y esta, agradecida, le cuenta el milagro a todo el mundo, incluyendo a Militza y Anastasia, que eran conocidas como las hermanas Cuervo. Me encanta ese título, las hermanas Cuervo. Pero es que el tipo... Marvel. Marico, no sé, que tú dices, no, con sus magias espiritistas. Es magias espiritistas, era un chismoso. No, Ese- pero es que, a ver, si, a ver, yo considero que para una persona que se dice iluminado, Ujú. el simple hecho de que también provenga de un pueblo donde sean Eso es clasista. analfabetas. Bueno, sí, y una No, porque cuerda de inútiles, porque él es pobre, él tiene que saber de brujería. No, no, iba a decir todo lo contrario. El hecho de que él venga de un pueblo donde más que todo se guiaran por creencias y vainas absurdas, Ajá, que el carajo fuese capaz de aprender a leer y escribir, ajá. y que tuviera la claridad de mente de astucia, pues. Eso ya dice mucho. No digo que fuera mágico, pero indudablemente el carajo tenía un intelecto superior a lo de Por las medio, personas, ok. del promedio, como para jugarle kikirigüiki a todo el mundo, Ok, pues. también tiene buen oído. También tenía buen oído. Y sí te digo que el carajo de repente sí tenía habilidades para sanar, pero no por magia, sino por algo que voy a explicar más ahorita. Ha hecho un libertador ahí. Listo. Libertador. Las hermanas Cuervo eran las princesas de Montenegro que además conocían a la zarina. El 1 de noviembre de 1905, Rasputín conoce al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra, a quienes los llamaría padrecito y madrecita, con una elegancia y reverencia tan perfectos que le ganarían el aprecio al instante. Porque claro, ellos lo conocen y dicen, bueno, este tipo con esa pinta que tiene, viene de un pueblo por ahí, pero cuando el carajo revela que tiene unos modales arrechos y que sabe hablar, que sabe expresarse, esto dicen como que verga, pero coño, sí sabe, sí sabe. El mago Merlin sabe hablar. El mago Merlin. Gandalf. Bueno, la familia real se rumoreaba tenía la mala suerte pisando sus talones constantemente. Alejandra era una princesa alemana, su nombre original era Alix de Hesse-Darmstadt, quien se casó poco después de que su padre murió, por lo que llegó a Rusia vestida de luto, lo cual era de mala suerte. Una vez bautizada bajo la fe católica, adopta el nombre de Alejandra y parece nunca haberse acostumbrado al poder, pues prefería estar con sus hijos antes que en las cortes y todo eso. Ok.
Y tenía un grupo de amigos particulares, en los cuales estaban un francés, unos sectarios que eran visitados por Dios, un tartamudo, una mujer conocida como la loca de Osipova, el epiléptico Pacha, La loca del muelle de San Blas también, ajá. el peregrino Antonio y, y un hombre que se apodaba Pies Descalzos Basilio. Es decir, él ya tenía el escuadrón suicida de amigo, La básicamente. madre. Alejandra además tenía un hijo con hemofilia, del cual hemofilia, ¿Es una enfermedad? sí. ¿Qué es eso? Perdón que te lo pregunte. Hemofilia, por si alguien se lo pregunta, no tiene nada que ver con la homofobia, esas son dos cosas completamente distintas. Hemofilia, nació emo. La hemofilia, No, es que tienes fetiche con los emos. el carajito se la pasaba todo el día escuchando esa canción de, creo que la banda se llama Pantaletas Negras, de ¿por qué tú ya no estás aquí? Y todo está peor. Panda, esa misma. Yo la escucho. Pero también hay una que se llama Pantaletas Negras. Bueno, ¿Pantaleta negra panda? hay un pedazo. Bueno, el punto es que hemofilia es como una enfermedad de la sangre que tengo entendido que puede causar hemorragia en las personas. O hace que una hemorragia normal se mantenga e incluso se extienda más tiempo. Como si fueras un diabético, básicamente. Básicamente. Y ella se sentía arrepentida, no por el niño, sino por haberlo tenido con la enfermedad, porque ella decía que eso era culpa de ella, que ella lo llevaba así como en sus genes, que era un castigo divino, vainas así. Okay. Ajá. Y fue a finales de 1907 cuando Alexis, el hijo hemofílico de la familia, se cae mientras está jugando en el jardín y entonces le empiezan a dar unos dolores en la pierna y el carajito se le hace una hemorragia grandísima, un ping hematoma, le duele. Alejandra, en medio de su desesperación, llamaría al único hombre que considera que es capaz de salvar a su hijo, a Rasputín. Por supuesto. Para sorpresa de todo, solo Rasputín llega y solo se sienta en la cabecera de la cama y ora. No toca al niño, no le dice nada, simplemente lo mira y Rasputín pide que esto sí lo mencionan, pide que suspendan el tratamiento medicinal que los médicos habían recomendado y se va. Y aquí viene el dato interesante. Los investigadores y expertos actuales dicen que tal vez este era el punto clave, porque la medicina que le estaban aplicando a Alexis incluía la aspirina. La aspirina podía... Suaviza el agua, que yo sé, perdón, suaviza la sangre, la pone más suavecita. Eso, Y podía... a la hora de una hemorragia, Eso. a los diabéticos también le dicen que no tomen esa vaina porque tienden a botar demasiada sangre. Y Rasputín lo que dice es, detengan el medicamento, detengan el tratamiento. Y sorprendentemente el carajito mejora. Entonces, como te digo, no, tal vez el carajo no era mágico, pero era lo suficientemente astuto como para saber cosas y saber, A mira, simple vista, sí. eso. Verga. Bueno, sí, en ese aspecto, ¿para qué era? 1910, 20, ¿no? Aquí vamos como por 1910 más o menos. Bueno, tener ese conocimiento era privilegiado en esa época. Eso. Actualmente se conoce con cultura general, pues. Al día siguiente, el niño está salvado y curado. Desde ese momento, Rasputín pasa a ser el monje más conocido y probablemente el más poderoso de toda Rusia. Y desde luego, comienza a ganarse muchos enemigos. La envidia que Rasputín generaba se cree que no era solamente porque tuviese a la familia real en sus manos, sino porque además le creaba un hipócrita. Hablaba de santidad, pero había rumores de que se acostaba con mujeres casadas, solteras, comprometidas, viejas y alguna que otra jovencita. Virga. Estas habladurías son tantas que el zar contrata al general Gerasimov para que lo investigue. Y sin embargo, cuando el general llegó con el informe de fechorías que había traído con respecto a Rasputín, el zar le dice, bueno, ¿y acaso la emperatriz y yo no tenemos derecho de ver a quien nos plazca? Ay, coño de la madre. Rasputín a veces también utilizaba su influencia para quitar del medio a quienes no le convencían, como cuando acusó a un comerciante de emborrachar al pueblo. El hombre vendía vodka y con esto solo logró promover un monopolio de Estado. Ok. Que asumo que más tarde en la Primera Guerra Mundial va a tener importancia, porque si el Estado metía sus manos en todo lo que era el monopolio del vodka, ¿qué pasa? Yo lo voy a mencionar más adelante, pero cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el zar dijo, necesito que todos mis soldados estén en buenas condiciones. Y los soldados
rusos tenían, no sé si todavía tienen, pero tenían la mala fama de que se la pasaban todo el tiempo bajo efectos del vodka. Tipo, Duro. cuando les quitaron el vodka, los carajos fueron menos funcionales todavía. Le quitaste su único como incentivo para seguir trabajando. Eso. O sea, marico, mi fin en este día es tomarme una botella de vodka. Yo estoy aquí porque quiero tomarme un vodka. ¿Y tú me vas a quitar esa verga? No. Entonces, cuando los carajos los mandan a las trincheras por primera vez en la Primera Guerra Mundial, los carajos no se ven un coño, que fue uno de los motivos por los cuales estaban perdiendo la guerra. Por eso tampoco le dan ley seca a los albañiles aquí en Venezuela. Tú le quitas el fin de semana viendo Romano, esa gente no te va a funcionar la semana que viene. Eso. Entonces, en ocasiones, cuando Rasputín iba de visita a su pueblo, la zarina y sus hijas le enviaban cartas llenas de afecto, siempre recordándole que volviese. Y bueno, yo leí las cartas que le mandaba la zarina y sus hijas. Cabe destacar que las niñas tenían entre 12 y 16 años, pero las cosas que... Voy a suponer que era por el tiempo. Eran otros tiempos, la gente se escribía con un léxico muy distinto, pero eran unas vainas así que... Recuerde que siempre me harán falta sus abrazos y sus besos en el lecho de mi cama para saber que usted me extraña. Que sepa que le envío un fuerte abrazo en su profundo corazón. Y es como... Y entonces tú ves a Anastasia, 12 años, es como que joder, basta. En todo esto había otro monje llamado Heliodoro, quien había sido la mano derecha de la zarina en cuestiones religiosas y quien había sido reemplazado por Rasputín, a quien él mismo le había dado el visto bueno, lo que generó que Heliodoro se llenara de rencor y celo, deseando cada vez más poder destruir al monje. Planificó entonces acusarlo de estarse acostando con la zarina, con las hijas de la zarina y con cuanta mujer se cruzase. Este evento llevó a un suceso donde Rasputín fue recibido por un hombre en cierto momento que con crucifijo en mano le gritó: impío miserable, en nombre de Dios te prohíbo tocar el sexo femenino. Pero igualito a eso, como que al carajo lo metieron preso y no se hablaba más. Ok. Aunque ninguna de las acusaciones pareció afectarle de ninguna manera, la imagen de Rasputín sí se vio afectada. Y ahora la gente en la corte y los plebeyos comenzaban a ver la relación de Rasputín y la zarina como un pecado. Heliodoro comenzó a fraguar un plan de venganza y se alió con Kionina Guseva, una mujer que se fue muy hermosa en su juventud, pero demasiado provocativa, y le pidió a Dios que la ayudase a cumplir como fiel devota y no como instrumento del pecado. Dios cumplió sus deseos y a Kionina Guseva le dio sífilis y se le cayó la nariz, pasando a ser una de las mujeres más feas de la ciudad. Mamá, hueva. Eso explica por qué Voldemort agarró y se convirtió en un Horcrux, porque le dio sífilis. Se le cayó la nariz y dijo: yo me voy a morir, pero no, tengo que fragmentar mi alma. Literal. Ahí está. Al escuchar el plan de Heliodoro, Kionia dice: sí, ese Grishka es un verdadero demonio. Lo mataré. Basta, Calamardo. Somos tus amigos. Calma, esponja, somos tus amigos. Calla, Calamardo, te mataré. En junio de 1914, Rasputín visitó Prokotskoye, su pueblo, con su hija María, donde lo recibe una multitud exaltada. Y María le hizo haber visto a una mujer horrenda entre la multitud, con una túnica negra, y la mujer parecía una bruja, pero sin nariz. No era calma. No. Ok, dale. En su casa, Rasputín almuerza con su familia, pasa un buen rato y luego de un descanso decide llevar unas cartas al correo. En la entrada del lugar, una mujer harapienta, una fea anciana, se topa con él y le pide unas monedas. Rasputín se detiene para darle dinero y nota que en su cara no tiene nariz. En el momento exacto en el que la mujer saca un sable y se lo clava en la barriga con toda su fuerza. No. Rasputín cae al suelo y la mujer grita: he matado al anticristo. Ese mismo mes, en Europa y el mundo descenderían a los infiernos. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitaba Sarajevo, capital de Bosnia. Allí en Bosnia se reunió una organización revolucionaria conocida como Joven Bosnia, que proclamaba la liberación o la independencia de Bosnia y Herzegovina. Y junto a ello había miembros de la Mano Negra, que era una ala revolucionaria con estas mismas ideas, pero mucho más radicales. Ellos querían la liberación de Bosnia del dominio austrohúngaro. Parece un poco complicado estos nombres, pero ajá. Y Bosnia
y querían que Bosnia se uniera a Serbia para la creación de un Estado nacional yugoslavo. Hasta allí creo que vamos bien. Ok. Tipo, hay una gente que quiere la liberación, quiere una independencia y quieren unirse a otro Estado. Fin. Cuando la comitiva del archiduque pasa por la calle donde está la mano negra, uno de los integrantes, Nejelko Kabrinovic, lanza una granada al coche de Fernando, sin éxito. Ah, Pero el convoy de Fernando, contrario a lo que uno pensaría, en vez de frenar la marcha y decir como que, mira, ve, mejor vamos a frenar esto hoy, no vamos a seguir con la cuestión hoy porque no sabemos, siguió y los otros miembros de la mano negra, hasta donde se sabe, no hicieron nada. Más tarde, cuando Francisco Fernando volvía al ayuntamiento en Sarajevo, él decía, creo que para este punto él iba a ir al hospital para revisarse por si el atentado le había hecho algún daño, ¿no? Bueno, lo normal del protocolo. La caravana donde él iba se equivocó y giró en una calle donde casualmente se encontraba Gavrilo Princip, otro miembro de la Mano Negra. oh, Princip sacó su pistola, una FN modelo 1910, y le disparó a Fernando y a su esposa Sofía. no. Princip intentó suicidarse, pero la turba lo detuvo antes de que pudiera hacerlo. A partir de aquí, todo se va a la reputa mierda. Marisco, qué locura. Se dice que el gobierno serbio le había recomendado no ir al país, al archiduque, pero este no paró bola, él igualito fue, porque ellos sabían de que, mira, ve, aquí en Serbia estamos teniendo peo con ustedes. Es como decir, es como esta cuestión ahorita que sucede con los gobiernos que dicen como que no visiten tal país porque puede pasar cualquier cosa. Ujú. Y luego sucede X cosa. Bueno, algo así fue lo que pasó aquí. A ellos le dijeron, mira, ve, no te recomendamos que vengas para acá porque sabemos que aquí hay gente que no te quiere. Entonces, si te pasa algo, un carajo igualito fue. Ponte como que, qué sé yo, Donald Trump visite Irán, por decirte algo. Eso, Y no, venga para acá porque aquí te puede venir un loco y... eso. De hecho, la cuestión era, por qué estaba esto? Porque los serbios y los austrohúngaros tenían unos conflictos políticos muy grandes en la historia. Ok. Y el carajo decide visitar Serbia justamente en una fecha que es como patria de ellos, que casi, básicamente casi que el día de la independencia, una vaina así. Ujú. Y para ellos era como Sagrado, pues eso es como sagrado. sagrado. Y que él fuera para allá ese día Era una especie de falta de respeto. era una especie, fue para ellos una Para falta de los respeto. radicales, pues, imagino. Este evento, al contrario de lo que se cree, como escribe el historiador Zbigniew Zeman, no provocó ninguna impresión en absoluto. Las multitudes en Viena colocaron música, bebieron vino como si nada hubiese sucedido. Porque hay gente que piensa, eso estalló la tercera guerra mundial, la tercera, vacía. La primera guerra mundial, porque piensan que la reacción de la multitud fue tan grave que generó eso. Pero no, realmente la gente fue así como, ah, qué chimbo, lo mataron. Bueno, Ya. mañana hay que trabajar. Sí. Ah, bueno, y cabe destacar que el archiduque era el, era el heredero al trono austrohúngaro. O sea, lo mataban a él, no quedaba más nadie. Te podrás imaginar. Ah, se activó el juego de tronos ahí. Creo que sí, tengo entendido que eso era más o menos así como iba la cuestión. Pero las autoridades austrohúngaras animaron una serie de disturbios antiserbios en Sarajevo, en lo que croatas y bosnios asesinaron a 2 personas de origen serbio y dañaron propiedad privada. Se organizaron acciones contra serbios fuera de Sarajevo y en la ciudad se produjeron cientos de detenciones a sospechosos. Pronto el problema escaló y más de 460 serbios fueron condenados a muerte. 5.500 fueron enviados a prisión y entre 700 y 2.200 se murieron allí. Y la milicia especial conocida como Šuškorts comenzó a perseguir a los serbios de forma sistemática. Es decir, empezaron una cacería prácticamente. Lo que seguiría a esto sería una de las crisis diplomáticas conocidas como la crisis de julio. Austria-Hungría acusaría directamente a Serbia de haber apoyado el asesinato del archiduque, quien además era el heredero directo al trono, y exige que se le den concesiones sobre ese país que en ese momento algunos consideraron como humillante. Nadie quien fuese lo suficientemente mayor en 1914 olvidaría jamás la tormenta que se escribía a diario en los periódicos europeos. La escalada brutal hacia un conflicto nunca antes visto era inminente. Aquella crisis parecía se había creado a raíz de la muerte del archiduque,
y parecía que era un hecho como que aislado que casualmente había causado eso. Se podría decir que fue un efecto dominó, básicamente. Sin embargo, no fue así. Ok. Y es que el imperio austrohúngaro y el imperio alemán sabían perfectamente que un imperio solo tiene una opción y es la expansión o morir. Incluso había un plan conocido como el plan Schlieffen, el cual buscaba hacer frente a Francia en caso de que un suceso de ese tipo tuviese lugar. Rumores de la época apuntan que aquel asesinato y todo lo que vendría después, al menos en parte, fue orquestado en Viena, donde Francisco Fernando era detestado por la vieja élite. De modo que era la excusa perfecta para culpar a Serbia, justificar una invasión y además quitarle al heredero del medio. Y con algunas maniobras fáciles y rápidas, no podría un imperio infinitamente superior a la pequeña Serbia derrotarla fácilmente. Sea como sea, la Gran Guerra estaba planeada para el verano de 1914 y otra excusa difícil a esa hubiese sido casi imposible de encontrar. En el próximo capítulo exploraremos el desarrollo de esta cruenta guerra y las consecuencias que llegará a tener y cómo este suceso impactó directamente en la vida del zar de Rusia, su familia y el papel del monje Rasputín y el nacimiento de la revolución comunista leninista bolchevique. Porque así es la política. Cada vez que algo parece no tener relación, está mezclado todo junto. Un juego perverso donde pierden los más fanáticos y los más inocentes y ganan los más terribles. Tin, tin, tirirín, tin, tirirín, tin, tirirín, tin, tirirín. Me encanta. Te iba a hacer una pregunta. Serbia, que yo sepa, y no sé si me estoy equivocando, Serbia estaba conformada, era Yugoslavia anteriormente, ¿no? Ujú, Que yo sepa, Yugoslavia era antes Eslovaquia y Serbia juntos. ujú. No sé, también tengo otro que es Croacia, creo que era con República Checa, que Todo era eso, Checoslovaquia. todos esos estados, como que todo ese conjunto de estados, en algún momento fueron Yugoslavia. Ellos se separan. ¿Qué pasa? El imperio austrohúngaro, ellos querían quedarse con esos territorios o querían concesión sobre esos territorios. Por otro lado, Serbia no quería que eso sucediese y de paso le tenían arrechera por ciertas cosas que habían pasado en sus historias anteriormente. Por eso sucede lo del archiduque, de que él va para allá básicamente a vanagloriarse en una fecha patria, lo cual ellos lo toman como una ofrenda. Entonces tienes a estos grupos radicales que están buscando cualquier motivo. No fue una buena fecha para ir para allá. No fue una buena fecha, pero ahí, como también te digo, y como dicen los rumores, hay como todo eso estaba planeado. Casualmente Alemania había hecho sus cosas, tenía ya un plan estratégico por si acaso algún día tocase enfrentarse militarmente contra Francia y por si por si acaso, porque uno nunca sabe. Le lanzaron un tabaquito, mátase, mamá huevo, tiro, Pero bueno, la siguiente parte, cómo terminará todo esto y en qué queda Rasputín, porque ya vimos que lo apuñalaron, entonces uno no sabe en qué va a terminar esto. En modo Jon Snow. O Jon Snow, ajá, casi mismo. Terminó la quinta temporada de Juego de Tronos. Vámonos. Mataron a Jon Snow. En el próximo temporada va a aparecer la bruja sin nariz. Haciéndole brujería para que reviva. A Chai de la sombra. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en TikTok como... nos pueden seguir como Café con Cianuro, nos pueden conseguir en TikTok y en YouTube, donde estamos publicando episodios casi semanalmente. A mí me pueden conseguir como Elito San en TikTok y en Instagram, y también en la cuenta del canal en Instagram, y a él como Emilio. Comparto muchas marisqueras en TikTok. Sí. No es nada importante. No. Tipo, y bueno, y eso, ya saben, denle like y suscríbanse y comenten si no quieren que sus países sean invadidos por un monje loco, Por el mago Merlín. ¿O qué por el mago Merlín. La Gran Guerra comenzó con un suceso inesperado, de forma inesperada, y sería el comienzo del fin. Luego del atentado de Sarajevo, aquel fatídico día de julio de 1914, sin duda la tensión mundial entre las naciones aumentó. El primer ministro austriaco llamó inmediatamente a Serbia pidiéndoles una explicación y una resolución del crimen en 24 horas o de cualquier otra manera la guerra sería declarada. Uf.
Enseguida comenzó el frenético envío de cartas y postales a Francia, Rusia e Inglaterra en búsqueda de mediadores en el conflicto. Inglaterra y Francia hablaron con Alemania, el aliado de Austria. Estos son los, digamos, los bandos serían Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia por un lado, y luego el bando de los buenos que serían Rusia, Inglaterra y Francia. Ellos le pedirían que por favor intercediese. Alemania les dijo que aquello era una exageración, que desde luego que Austria tenía derecho a sentirse atacada, pero que mientras nadie se involucrara, ahí no iba a pasar nada. Sin embargo, un mentiroso debería tener buena memoria, pues los alemanes fueron dejando ver poco a poco que tenían detalles muy precisos de planes e ideas que solo hubiesen sabido si de alguna forma hubiesen confirmado un plan de guerra. Sería una guerra de al menos 52 millones de personas contra solo un pueblo pequeño que era Serbia de 4 millones. A las 5:45 de la mañana del 25 de julio llegó la carta de Austria donde demandaban lo siguiente. 1. Que los serbios detuviesen cualquier tipo de publicación en los libros o periódicos que incitaran al odio contra la monarquía austrohúngara. 2. Que los serbios disolviesen cualquier sociedad secreta o asociación de grupos delictivos contra el imperio. 3. Eliminar del Estado serbio toda enseñanza en las escuelas en contra de los austrohúngaros. 4. Que Serbia despidiese y rebajara de sus puestos a todos los oficiales o miembros de equipo de seguridad o personas que hubiesen estado involucrados en actos contra el imperio. 5. Aceptar la cooperación del imperio austrohúngaro para acabar cualquier agitación. 6. Serbia debía arrestar a todos y a cada uno de los que estuvieron involucrados en el asesinato del archiduque. Y 7. Debían arrestar inmediatamente a 2 personas serbias y uno de ellos era un alto cargo del ejército que estaba siendo buscado, o que ellos decían que tenía relación directa. Ok. Serbia estaba relativamente de acuerdo con todo esto, pero había algo que no le gustaba. Básicamente, el gobierno serbio señalaba que una de las cosas que debía hacer era disculparse por permitir la propaganda contra austrohúngaro, de la siguiente forma, y cito: el gobierno real de Serbia condena la propaganda dirigida contra Austro-Hungría y siente fatalmente las consecuencias que han tenido este procedimiento criminal. Aquel enunciado para ellos era básicamente como decir: nos disculpamos por haber participado y apoyado el asesinato del archiduque. Por lo que Serbia accedió a escribir el enunciado, pero iban a cambiar una palabra. Iban a cambiar condenamos toda la propaganda por condenamos la propaganda. Esa fue la única cuestión que ellos dijeron, como que bueno, vamos a hacerlo así porque al fin y al cabo no es culpa de nosotros. Sabemos que hay unos grupos aquí que son radicales, pero Exacto, no pudo haber pertenecen pasado a en cualquier lugar. Exacto. Dicha petición fue derogada por el imperio austrohúngaro y el riesgo de guerra volvió a incrementarse otra vez. El 26 de julio las tropas austriacas fueron movilizadas. Cientos de miles de hombres debían dejar sus trabajos y unirse al ejército. Rusia creía que la forma en la que el imperio austrohúngaro estaba tratando a Serbia era simplemente desproporcionada y no le agradaba. Así que demandó una sesión donde estuviese Alemania e Italia, que eran los aliados de Austria, y Francia e Inglaterra, que eran los aliados de Serbia, para llegar a un acuerdo. Todos accedieron, menos Alemania. Qué raro. Austria y Alemania estaban determinadas a ir a la guerra y expandirse. De hecho, la respuesta de Serbia no había sido publicada en los periódicos del gobierno austriaco ni alemán porque ellos tenían miedo de que la gente supiese que Serbia no se estaba negando. Ellos simplemente habían dicho como que mira, queremos cambiar esto solamente. Y ellos le habían dicho a la gente como que no, esa gente se negó totalmente. Hay que atacarlo. Son unos nazis. Entonces, bueno. Ay, Alemania. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia y estaba listo para atacar. Comenzaron el bombardeo en Belgrado y se metieron de lleno en el territorio serbio. Rusia temía que Austria quisiese ir más allá de Serbia y también se movilizó sus tropas a la frontera. Por tanto, la cosa iba así. Austria, apoyada por Alemania, estaba determinada a atacar Serbia, y Rusia si se prestaba la oportunidad. Creían que si Alemania se unía a ellos, entonces Rusia no iba a ser un problema, porque tipo, mientras tuvieran el apoyo de Alemania, que era el mejor ejército que tenía Europa en ese momento, difícilmente alguien les iba a parar los pies.
Alemania, por otro lado, creía que obviamente la nación más grande del mundo podía enviar sus tropas contra la decadente Francia y Rusia, y que no iban a durar mucho en combate. Se nota que le tiene una rechera a Francia, huevón. Sí, No, huevón, nada. Hasta yo le tengo rechera a Francia, tranquilo. ellos creían esto porque tipo todo, ellos estaban muy inflados en el hecho de que Alemania tenía el mejor ejército. Entonces ellos dijeron, nah, qué coño, yo me voy contra quien sea. Coño la madre, me salgo a mí. Ya va a venir esos bichos violinú ahí que están metidos allá en la torre esa de mierda. Eso. Eso no va a poder conmigo. Casualmente, para 1913, un año antes de la guerra, Alemania había engordado sus filas de tropas del ejército y para 1914 había construido un coñazo de vías de tren por el país para transportar personas y material. Los tipos estaban preparados para todo. Ese juego, bueno. Obvio. Por otro lado, Alemania debía atravesar una pequeña parte del territorio de Bélgica para poder llegar a Francia, lo cual era atentar contra la soberanía de otro estado. Y Bélgica sabía que no iba a poder oponerse. O sea, si Alemania, que era muy grande, y ellos eran que sí, por decir, eran del tamaño de Yaracuy, échale bola. Por otro lado, Rusia era un puñado de soldados adictos al vodka y sin equipo apropiado. Solo tenían que hacer que Francia y Rusia rindieran sus navíos a ellos y Gran Bretaña no iba a poder siquiera tocarlo. Ese era el plan. Ajá. Alemania se metía en Francia, atacaba rapidito, los derrotaba, Ese- se iba contra Rusia, atacaba rapidito, le decían, dame esos barcos que son míos, y cuando Inglaterra, que era el mejor ejército marítimo del mundo, intentase atacar, yo decía, no, porque te jodimos. Joder. Y te jodimos. Me imagino el loco en una pizarra. Hacemos esto, esto y lo otro y listo. Literal. Facilito. El carajo. De mantequilla. Por último, estaba Italia, a quien Alemania y Austria le pidieron apoyo en caso de que algo saliese mal con Rusia. Cuando Italia preguntó si Gran Bretaña iba, qué pasaba si Gran Bretaña atacaba, Ajá. ellos le dijeron, no, vale, eso no se van a atrever, tú tranquilo, dale, échale bola. La reina Isabel. Ay, sí. Esperando que se prende el peo nada más para montarse en una Toyota y caer los tiros toditos. Ahí todavía no estaba Isabel, estaba era el papá. Ah, ok. Los alemanes tenían espías en Francia y Gran Bretaña en todos lados y sabían que no eran ejércitos preparados. Además, el Kaiser tenía otra carta bajo la manga, su alianza con Turquía, los cuales estaban dispuestos a apoyar a cualquier país que les permitiese extender su guerra santa contra los infieles cristianos. Entonces, Austria ya había capturado Belgrado para ese momento y envió emisarios a Rusia explicándoles que hablarían el asunto con el zar en su momento. Porque claro, Rusia ve esto, le dice como que no, marico, páralo ahí, no vaya a atacar a esa gente, estás matando gente. Y ellos dijeron, vamos a hablar contigo, pero primero nosotros tenemos que terminar este peo, que era básicamente como decir, primero los matamos y después vemos qué vamos a hacer. El zar le dio su palabra al Kaiser, que ellos no harían ningún movimiento violento. El zar, el de Rusia. Siempre que hubiese lugar para la paz. Berlín le respondió que no fuese arrogante, que no existía lugar para la paz y que dejara de movilizar sus tropas. Ese mensaje fue enviado el 31 de julio a medianoche. Alemania aprovechó de amenazar a Francia diciéndole que si intentaba tan siquiera ayudar a Rusia, habría problemas. A lo que los franceses le respondieron una vaina así tipo, ese es peo mío, no tuyo. Básicamente. Y movilizaron sus tropas a la frontera. El 1 de agosto de 1914, el Kaiser y los alemanes harían que sus nombres pasasen al Salón de la Infamia, pues le declararon la guerra a Rusia y se prepararon para atacar Francia. Oh, no. La idea sería provocar a los franceses para que pareciese que Alemania se estaba defendiendo, pero los franceses no atacaron y los alemanes hicieron un gran esfuerzo en contenerse y mantener el respeto a las naciones neutrales. Sin duda, un gran esfuerzo por justificarse a ellos mismos frente al mundo. Y por si se lo preguntan, Rasputín sobrevivió a su intento de asesinato. Por ahora. Por ahora.